Nud, bienvenido, ¿cómo estás? Mati, querido, buen día. Buena bien? semana, bien. ¿En orden? Sí. Bueno, varias cosas. Está Milei tocando la campanita en Wall Street. Venimos de algunos días en que el propio gobierno está rezándole a quien se le cruce por el frente que deposita algunos dólares, Sí. que recibirá dólares. La aparición del Papa Francisco hizo mucho ruido y bueno, y hay algo también de cómo se ordena o se desordena la oposición frente a todo este descalabro. ¿Qué estás viendo por estas horas? ¿Por dónde estás poniendo ahí? No, creo que la atención? lo más importante es lo del Papa Francisco, porque no hay antecedentes de que Bergoglio, desde que se convirtió en Francisco, se pronuncie de esta manera, ¿no? Tan explícita sobre la Argentina, el rumbo de un gobierno, sin ningún tipo de eufemismo. Tiene Bergoglio, desde el tiempo en que era uno de los rivales más duros de Néstor Kirchner, Bergoglio tiene una manera de enunciar que es una manera que muchas veces, da lugar a la metáfora, Sí. es un tanto críptica. Da a entender. Da a entender, se entiende Sí, lo que se dice, entiende. pero nunca es tan explícito como esta vez. Y menos desde que es Papa, porque creo que Francisco tiene conciencia de lo que representa su palabra. Entonces, tuvo buenos gestos con Cristina en su momento, Sí. le puso una cara de piedra a Macri en su momento, lo recibió Alberto Fernández, pero nunca se expresó de esta manera. Incluso hace poco lo recibió a Axel, venía Sí, de recibir a la sí. CGT. Sí, pero digo, a nivel de los presidentes, Sí, sí. nunca hubo un mensaje tan explícito. Se lo podía cuestionar la oposición a Cristina por cómo la recibía Cristina, lo podía cuestionar la gente ligada a Macri por la cara que le puso a Macri, lo breve que fue aquella audiencia de 22 minutos nada más, Sí. pero nunca fue tan duro como esta vez, ¿no? Gas pimienta en lugar de justicia social, Clarísimo. con una ironía muy amarga, muy triste al mismo tiempo, y la denuncia de corrupción también, ¿no? Que ahí Hay un una capítulo. novedad realmente. Sí, Hubo una sí, novedad. porque yo hablé con gente que lo conoce al Papa, que viaja, está eso en Sí. la nota que escribí para el Destape, y me dicen, Francisco tiene pruebas, evidentemente. Es todo muy claro lo que dice, ¿no? Es un empresario, un emprendedor internacional que fue a reclamar por una extensión de una obra y le dijeron cuánto hay. Bueno, uno dice, ¿de cuándo está fechada esta anécdota? Bueno, está fechada en el gobierno de Milei, evidentemente. ¿Por qué si no Francisco la revela en este momento? Si es una anécdota del pasado. Con información, evidentemente, de primera mano. Sí, y una frase tremenda que es: el diablo entra por los bolsillos, ¿no? Claro. Tremenda. Francisco, todo el mundo sabe su formación en el peronismo, en una corriente muy particular del peronismo, también su liderazgo jesuita, condena la corrupción, piensa que eso es dañino para cualquier tipo de gobierno, pero lo que me dice gente que lo conoce, lo visita y tiene una relación con él desde el tiempo que estuvo 76 años en la Argentina, porque ahora Jorge Macri le dice, está Sí. fuera, no conoce la Argentina, Francisco. Jorge Macri y todos los comunicadores oficialistas pero habla desde Roma. Pero le alcanza haber vivido 76 años en la Argentina y tener además contacto permanente, diálogo constante Totalmente. además no con la política, la macro, con Sí. los curas en los barrios. Es insólito realmente que se le reclame a Francisco no conocer la realidad argentina. Sí, claro. Por eso digo lo de 76 años, lo mencionaba, porque cuando le dicen ¿cuándo vas a venir? Él responde así: si estuvo 76 años, Claro. ¿para qué quieren que vuelva? Claro. ¿No? Bueno, conoce perfectamente la realidad, menciona en este caso una denuncia de corrupción, pero digo, lo hace Sí. porque él la condena para cualquier gobierno, cualquier hecho de corrupción ligado al kirchnerismo, ligado a cualquier otro gobierno, ligado Sí. al macrismo, pero piensa, esto es lo que me decían, Francisco, que este gobierno, el que tenemos hoy, el de La Libertad Avanza, hizo campaña con el tema de la corrupción, la casta, ¿no? Corruptos, chorros, Sí, etcétera. ratas. Sí. Claro. Y entonces dice, hay que investigar a este gobierno. Ese es el mensaje subterráneo. Hay que investigar a este Busquen qué hay. gobierno. Busquen Sí. qué hay, tiro. Y salieron algunos a responderle que están entre los enemigos de Francisco. Por ejemplo, Agustín Romo, Sí. que es el diputado de La Libertad Avanza, que lo llamó cipayo traidor a la patria. Bueno, por la mención que hizo Bergoglio, Francisco, a la campaña del desierto, ¿no? Claro. Que fue
creo, el único elemento por el que lo pudieron llegar a cuestionar desde la extrema derecha, porque no hubo respuesta sobre el tema de corrupción. Después... No, dijo Guillermo Francos el fin de semana, algo relacionado a no escuché nada en el Santo Padre sobre la inflación, como si únicamente el argentino hubiese que hablar de inflación. Sí. Y del gas pimienta tampoco. Pero es un viraje aparte de Francisco con respecto a su estrategia inicial. Porque hay que recordar cómo lo recibió a Milei, pensando que Milei necesitaba escucha, pensando que Milei necesitaba una reparación por el daño quizá o por las cuestiones que le tocaron atravesar en su propia vida a Milei. Hay un Francisco que sonríe, que lo abraza, que se olvida de todos los insultos de Milei como candidato y que abre un puente. Bueno, 7 meses después de aquel puente que tendió Francisco desde el Vaticano en febrero pasado, cuando lo recibió a Milei, viene este discurso. Que insisto, no hay en 10, 11 años de Bergoglio como jefe de la Iglesia Católica a nivel mundial un pronunciamiento tan claro sobre la Argentina. No, evidentemente Francisco quiso mandar un mensaje y que no haya ningún lugar a dudas. Porque en realidad, el hecho de sugerir que hubo corrupción, claramente lo del gas pimienta, etcétera, fueron mensajes. Habló hasta de casos en Entre Ríos con el glifosato, o sea, mencionó incluso otras situaciones que tienen que ver específicamente con la Argentina. Después sí, en la formación y el mensaje de Francisco desde hace muchos años, la idea del mercado liberado, ¿no? el Dios dinero y todo eso, de lo que él viene hablando, que está escrito en el Laudato Si, que es parte de su lenguaje hacia todo el mundo, ¿no? Después algunos lo interpretaron acá como un mensaje que ahora se dio cuenta, que es el famoso no dijiste nada durante 4 años que venís a decir ahora. Y la verdad que lo que viene diciendo Francisco desde hace mucho tiempo. Ahora, vos marcás también tu nota, en la previa a eso que dijo, se había reunido con la CGT, también hay un mensaje, y también se había reunido con Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano y Contención Emocional del presidente, pero de eso no hubo ni foto ni nada, también hay un mensaje ahí, ¿no? Todo lo que hace Francisco tiene un mensaje detrás, o sea, eso es claro, por eso está donde está, ¿no? Y llegó a donde llegó, cuando pocos lo esperaban o lo esperábamos en Argentina, ¿no? Entonces, evidentemente se lo puede cuestionar, se puede disentir, pero es claro que es un político, es un líder político y que contrasta mucho con la realidad argentina, donde están los partidos políticos astillados. La CGT lo va a ver, dirigentes entre los cuales estaba Pablo Moyano, los recibe, estaba Gerardo Martínez, estaba Andrés Rodríguez, o sea, un elenco bastante heterogéneo, estaba Juan Carlos Smith, no eran solo los gordos o solo Moyano, era muy representativo de lo que es la dirigencia sindical cegetista, los recibió media hora con un discurso también donde no trascendió demasiado, pero obviamente la preocupación por el trabajo, por la producción de Francisco, pero los recibió el mismo día que a Petovelo. Hubo foto para ellos y no hubo foto para Petovelo. Petovelo tuvo que esperar a que Francisco recibiera primero el orden de prioridad. Claro. Para Francisco es primero la CGT, los representantes sindicales, después la ministra de Capital Humano de Milei. Pero además de que la recibió más tarde, no hubo foto, no trascendió nada de información sobre ese encuentro. Y cuando yo te mencionaba a Agustín Romo, uno puede pensar también en Nahuel Sotelo, que es el secretario de culto, o puede pensar en Santiago Santurio, que son dirigentes jóvenes de La Libertad Avanza, ligados a un espacio que se llama FASTA, Santo Tomás de Aquino, ultraconservador, ligados a Petovelo, son los que salen a cuestionar a Francisco. Quiero decir, todo es parte de la misma composición. Francisco no recibe a Petovelo, no difunde foto, no se conoce de qué habla, después hace una crítica muy fuerte a la cuestión social, a decidir reprimir sobre la demanda de los jubilados, y salen los aliados de Petovelo a pegarle a Milei, a Francisco. Entonces digo, evidentemente es toda la semana del Papa enviando señales hacia la Argentina y especialmente a Milei, a Bullrich, obviamente, y a Petovelo. Muchos se apuran de un lado y del otro en ubicar a Francisco como el líder opositor, ¿viste? Salió toda la tropa digital libertaria a decir: Francisco finalmente se reconoce como el líder de la oposición en la Argentina. Incluso algunos dentro del peronismo diciendo, bueno, hay que ver en Francisco como tal. Tampoco él quiere ese lugar, me parece, ¿no? No, pero sí... Sabe de su peso, pero no se va a ubicar. Sí es cierto, y en eso
pueden tener razón los aliados de Milei, es que ante la orfandad que hay en la oposición, Claro. lo que estamos viendo en la oposición, que ahora lo podemos charlar, Sí. la división, la fractura explícita, en el peronismo, en el kirchnerismo, pero uno podría decir en el radicalismo, en el PRO. Sí, en bueno, todos lados. claramente Francisco es un liderazgo, no va a elecciones, pero es un liderazgo que con la palabra, con la prédica, con su política, con su mensaje, para muchos es una referencia ineludible ante el páramo que es la oposición a Milei en la Argentina. Diego, se vio en todas las encuestas que están apareciendo que parece haber un cambio de tendencia, cae la imagen de Milei, la aprobación de su gobierno, Poliarquía, Opina Argentina, un montón de encuestas, todas las que se conocieron en las últimas horas, días, dan que algo está pasando y que está empezando a pagar el costo 9 meses después del ajuste más grande de la historia de la humanidad. Lo que no hay, y ahora nos metemos en la oposición, es alguien que capitalice ese descontento creciente, ¿no? Están todos los sectores de la oposición partidos. El PRO, la UCR, pero hablemos del peronismo y de lo que ha pasado en las últimas horas, en una interna que, como vos decís en tu nota y hemos dicho más de una vez acá, solo entienden las que lo protagonizan, ¿no? Sí. Los protagonistas de esa historia. Bueno, es la reaparición de Máximo Kirchner, de la Cámpora, en un lugar que es emblemático para el kirchnerismo, para la política argentina, porque algunos dicen que es Atenas. Bueno, Atenas es un lugar de una trayectoria ligada a la política argentina, desde Alfonsín hasta Néstor Kirchner. Sí. Néstor Kirchner hizo un acto muy importante que me tocó asistir hace 14 años, después de una internación. Volvió Kirchner en febrero del 2010 y hizo un acto en Atenas. Tiene que ver con el kirchnerismo, no es cualquier lugar, pero Máximo Kirchner utiliza esa tribuna para dar un mensaje que, bueno, por supuesto, te pueden decir hay que escucharlo completo, pero la canción, el silencio de Máximo durante la canción y los propios cortes que difunde la Cámpora, bueno, hacen que el destinatario principal de ese discurso, de esa reaparición, de ese mensaje con el que se puede coincidir o no, quede diluido o quede concentrado o quede reducido a los cuestionamientos a Kicillof. Entonces, bueno, había una intencionalidad de marcar las diferencias de la Cámpora con Kicillof, más allá que el mensaje de Máximo Kirchner empieza hablando del saqueo, Sí, es empieza interesante cuestionando. eso. Vos escuchás su discurso completo, como hemos hecho algunos, y sí, los primeros 10 minutos hay una interpretación, un diagnóstico, un análisis de qué está pasando en la Argentina, que sí, listo. El tema es que el 80% del discurso, todo lo que vino después, son mensajes a la política y a la interna, ¿no? Sí. Hay una cosa ahí de hablarse. Sí, y yo creo que eso tiene que ver con los puentes que están rotos dentro de lo que era el kirchnerismo. Ya no sabemos, definime kirchnerismo, ¿qué es hoy el kirchnerismo? Bueno, entre la Cámpora y Kicillof. O lo que Cristina quiera que sea el kirchnerismo también, ¿no? Sí, ¿Qué sé yo? Sí. Y yo te diría entre Cristina y Kicillof. Claro. Evidentemente hay una conversación pendiente, muchos dicen hace tiempo que no hablan. Ese encuentro donde Kicillof fue a Merlo hace apenas 10 días, lo que vemos es que no resolvió ninguna tensión. Incluso cerca de Kicillof algunos dicen él no estaba muy convencido de ir, algunos le decían no vayas. Lo subieron al escenario, pero se lo vio incómodo. Claro. Después viene esto. Entonces, bueno, esto es una serie que estamos viendo en público de cuestiones no habladas en privado. Claro. Porque no es la primera vez que Kicillof y la Cámpora tienen una diferencia, no es la primera vez que Cristina tiene una diferencia con Kicillof. Ahora lo vemos explicitado. Kicillof no es de la Cámpora, a diferencia de lo que muchos creen, nunca fue de la Cámpora. Nunca fue de la Cámpora. Y ahí hay, bueno, una historia vieja de cómo llegó Kicillof a ser gobernador en la provincia de Buenos Aires. De la Cámpora dice, nosotros le prestamos toda la estructura, el Clio todo bien, pero si no hubiera sido Cristina, etcétera. Bueno, esa es la historia antigua. Ahora para adelante, con un gobierno como el de Milei, de extrema derecha, ahí hay discusiones sobre los tiempos también. Sí. ¿Cuál es la discusión? La verdad que cuesta entenderla. Programática cuesta, programática no se ve. Digo, hay ideas de país distintas, no se termina de ver. No se termina de ver, más allá de que ahora aparece una Cristina que dice, bueno, yo redescubro en una lectura de Perón que cada argentino tiene que producir al menos lo que consume. Una Cristina que dice, un volver a Perón pareciera de Cristina, y eso puede ser que en la interna signifique también una diferenciación con Kicillof, que no viene del peronismo, o es un gobernador hoy del peronismo, pero que tiene una formación distinta. Eso pesa en la interna. Ahora, a nivel social es difícil entender cuáles son
las diferencias políticas de fondo para el país que viene, que tienen Máximo, Cristina, Kicillof, Cuesta. El kirchnerismo, Máximo Kirchner mencionó a algunos empresarios. Pagano, encargado de DELAP en La Plata, de la distribuidora de luz de La Plata. Marcelo Mindlin, alguien al quien mencionamos cada tanto en este espacio, dueño de Pampa Energía, Elstein, Ernequian, como si Máximo Kirchner le estuviera diciendo a Kicillof algo con respecto a la relación con esos grupos empresarios, ¿no? Cuando dice, si querés autoridad, no es autoridad frente a Cristina o frente a la conducción de este espacio. Ahí hay una diferencia quizá que la Cámpora pretende plantear con respecto a la relación con los grupos empresarios. Siempre, obviamente, Kicillof fue crítico y los grupos empresarios lo vivían como una pesadilla en su momento a Kicillof. Pero bueno, pareciera haber ahí una tensión. Y la otra para mí es de tiempos, sobre todo. Donde todos están demasiado apurados en decir, no sé, discutir las candidaturas de 2025 o de 2027, ¿no? Sí, eso y de cómo plantarse frente a Milei, ¿no? Hay un pasaje en el discurso de Máximo Kirchner que es, bueno, hay que dejar de patalear, el veto es una herramienta constitucional, lo votó el 56% de la gente. Que lo retuiteó Adorni. Claro, Adorni cita eso y dice, la empezó a ver. Sí. Tanto Adorni como la izquierda, veía dirigentes así de la izquierda, del frente izquierda, diciendo, bueno, no, pero ya está entonces, listo, no hay nada, no hay que hacer. Que era un poco la discusión, ¿qué se hace? Sí. ¿Se espera los tiempos de la gente? ¿O mientras tanto se construye una Ese es un fragmento que me parece que lo captura el gobierno, ¿no? Sí, claro. Sí. Lo captura el gobierno diciendo, lo recorta, le saca su sentido completo y lo utiliza para decir, no jodan. No jodan. Tomando una parte de lo que dice Máximo Kirchner. Yo creo que sí, ¿cómo te parás frente al gobierno hoy? Es una discusión, pero vos lo ves a Axel buscando recibirse de líder político del espacio opositor, ¿no? Las pintadas, lo que se ve, Lula, el Papa Francisco, los gobernadores de la oposición no kirchnerista. Sí, a cada decisión del gobierno de Milei hay una respuesta, ya sea desde algo simbólico o ejecutivo, por parte de Kicillof. Siempre. Bueno, y la Cámpora, y yo creo que Cristina, a través de la Cámpora dicen, no, la conducción es Cristina, ¿no? Claro. Es muy explícito esto. Sí. Entonces, ahí hay un debate. Y otra vez, creo que lo charlábamos hace 2 o 3 semanas, cuando hablábamos de cuál es el mensaje de Cristina al peronismo. Sí. Bueno, el mensaje de Cristina al peronismo es, ella va a seguir estando en el centro, y entonces se abre un dilema crucial para Kicillof, que es cómo se va a relacionar con esa Cristina que dice, yo soy la jefa. Claro. Entonces, o Kicillof asume el papel, esto lo vengo diciendo, que en su momento Néstor Kirchner asumió para decirle a Duhalde hasta acá llegaste, y la enfrenta, y si la tiene que enfrentar, la enfrenta en elecciones, o buscan resolver estas diferencias en algún tipo de negociación. No va a ser fácil esa negociación. Hay que esto se haga explícito, que esto se haga público, es porque, insisto, los puentes están rotos y hace tiempo que no hablan Cristina y Kicillof, o si hablan no se entienden. Claro. Entonces, en el peronismo, ¿cómo se resuelven este tipo de enfrentamientos? Menem-Duhalde, Kirchner-Duhalde. Elecciones y ver quién gana. Por eso, hace mucho que el peronismo no tiene eso. Resulta paradójico que sea Kicillof un hijo político de Cristina, porque Kicillof no hubiera llegado a lo que es hoy sin haber sido un hijo político de Cristina, sin haber tenido el aval de Cristina, sin haber sido su ministro de Economía, su candidato a gobernador. Eso es cierto, pero también es cierto que está lleno de dirigentes, o hay muchos dirigentes de la generación Kicillof que tuvieron el apoyo de Cristina y no llegaron a ser Kicillof. Así que hay algo más de Kicillof también dentro de la ecuación. Por supuesto que hay un plus de Kicillof, sin duda. No, y sobre todo la última elección, ¿no? La reelección en la provincia de Buenos Aires, ya con además un armado más propio, luego de la experiencia de Insaurralde y cómo le habían intervenido el gobierno, le dio ahí un aire de, che, esta... todo bien, esta la gané yo. Mientras todo el peronismo perdió en todos lados, yo gané. Ahí hubo algo de, bueno, tal vez la que toca. Y además no le queda más camino en la provincia de Buenos Aires. Sí, al mismo tiempo, el kirchnerismo tiene su base electoral y Cristina tiene su base histórica, electoral irreductible en la provincia de Buenos Aires. Especialmente en el conurbano, claro. Sí, no es que Kicillof ganó en Córdoba, digamos. Ganó en la provincia de Buenos Aires, donde los votos siempre fueron de Cristina. Claro. Ahora, está clarísimo que Kicillof no tiene reelección, lo que vos mencionabas,
y tiene una ambición lógica, natural, hasta se podría decir sana políticamente, de ser Sí, claro. presidente de la Argentina. Sí. Ahora, no tiene resuelta la cuestión en su patio interno, y entonces hay un nombre que no se menciona, Claro. hay un hombre que está ausente, A la espera. que no sabemos, llamado a la solidaridad en este momento, Sí, sí, el alguien paradero, sabe. Sí, el alguien paradero de el ministro y candidato Sergio Massa. Sí. Bueno, El último candidato a presidente del peronismo hace 9 meses que no habla. por eso, estamos esperando que presente el libro. Sí. Entonces, la información que yo tengo es que no habla en público, pero sí habla Seguro, claro. con la cámpora. Más allá de que hay tensiones, más allá Ajá. de que vimos a Guado de Pedro hace Sí. no tanto cuestionando a Sergio Massa, creo que acá lo hablamos. Sí. Digo, no es un idilio la cámpora Massa, Cristina Massa, sabemos la historia, pero hoy Massa me parece que está hablando más con Cristina que lo que habla Kicillof. Ujú. O por lo menos se está entendiendo más, o por lo menos las críticas de la cámpora son para Kicillof y no son para Massa. Sería muy curioso, ¿no? Claro, eso es lo que dicen en La Que un Plata. sector del kirchnerismo termine refugiado en masa. Estamos para ir hablando contra Axel. quizá de otro país. Sí, Estamos inimaginable. hablando dentro de 2027. Claro, claro. Pero hoy lo que se ve sobre la mesa es que el peronismo tiene 2 candidatos para 2027 a presidente. El peronismo, Sí, sí. de lo que fue Unión por la Patria, no sé si sigue existiendo Unión por la Patria. No, sigue- y además faltan 7 millones de años y por delante Axel además tiene la delicadísima situación. tiene que gobernar, De gobernar la provincia de pero no Buenos tengo duda, algo de tiempo le dediqué a Massa en Sí, mi vida, sí, no sí. tengo duda que Massa va a intentar ser otra vez candidato a presidente, lo va a intentar. Sí, sí. Entonces uno dice, Kicillof no tiene reelección, va a ser candidato a presidente o lo va a intentar. Claro. Massa nunca deja de intentar, aunque tenga 200% de inflación, es candidato. Sí, sí. Fue el candidato de esa rara unidad. Bueno, ahí hay un choque y uno dice, ¿para quién va a laudar? Laudato sí, ¿para quién va a laudar Claro. Cristina, no? No, lo en que- esa interna dentro de 7 millones de Sí. años, como vos decís. Pero ahí es. Te alejas un poco, haces zoom out y es una interna que no se entiende, realmente. Cuestiones de la misma baldosa ideológica, por cuestiones incluso hasta de repente muy menores, ¿no? O evidentemente infladas por otras razones, que yo, el tema del puerto en Dock Sud, los cruces en Twitter entre Mayra Mendoza y Ferraresi, uno no las entiende si no es porque ahí se está disputando otra cosa, ¿no? El kirchnerismo, y me parece a mí la cámpora, se muestra o busca mostrarse más duro con el sector empresario Ajá. que los que es hoy Kicillof en el gobierno. Cuando hablamos de Dock Sud, ahí también, como vos decís, es confuso el mensaje. Sí. Pero ¿qué dicen en el kirchnerismo, en el cristinismo? Bueno, que las empresas paguen, porque las empresas del puerto de Dock Sud arruinan los Sí. caminos de 2 municipios muy importantes que tienen entre los dos 1.200.000 habitantes, que son Quilmes y Lanús, donde gobiernan Claro. Mayra Mendoza. Pero todo esto, claro, se pierde porque no hay una discusión clara, también parece una discusión prematura, y otra vez, ¿por qué esta discusión no se da puertas adentro? ¿Por qué se invita a ser testigo a una sociedad y a un electorado que hoy está huérfano, que hoy está en el desconcierto, que hoy está enojado Sí. con la dirigencia política, ¿no? No se entiende frente a un Milei que avanza con un plan, con idas y vueltas, pero que tiene una ofensiva muy grande contra los asalariados, contra los jubilados. Pareciera que hay una discusión de casta. Claro. Pareciera que hay una discusión de casta y no Alejado está... de los problemas reales. Por último, hagan el ejercicio, es bien interesante para los que habitan las redes, de ir a los comentarios en los posteos del otro día del acto. Sí, Vayan a las cuentas de Guado, de Mayra y vean los comentarios. sí. Es muy interesante lo que ahí sucede. Una crítica muy, Diciendo, ¿de qué están hablando? muy profunda. Sí, ¿De qué están hablando? un hartazgo. Un hartazgo, así, flaco, pero en serio, otra vez con esto, ¿viste? Hay como, la sensación generalizada es de, no, loco, otra vez, esto no. Interna, cielo abierto, no. Ni hablar de los muchos que están, y que no son trolls, ¿no? Los dirigentes políticos tienen que dejar de ver trolls en todos lados también, ¿no? Y ver que efectivamente hay veces que es la gente diciéndole, che, dejen de dar vueltas. Sí. Ya está, ¿no? Por eso digo, acá hay una disputa de poder. ¿Y cómo se resuelven las disputas de poder en el peronismo? ¿Cómo se resolvieron históricamente? Entonces, el kirchnerismo es una presencia muy fuerte en la política argentina. Lleva más de 20 años.
fue Néstor Kirchner, fue Cristina Kirchner, 2 veces presidenta, vicepresidenta, y la sucesión nunca estuvo resuelta. Por eso un señor que se llamaba Scioli, por eso un señor que se llamaba Alberto Fernández, por eso un señor que se llama Sergio Massa, ¿no? Entonces, Kicillof, uno dice, por su composición ideológica, por su trayectoria, debería ser un candidato natural del kirchnerismo. Pero está la sucesión de por medio, está el poder de por medio. Tampoco se le puede pedir a los profesionales del poder que regalen el poder. Sin duda. Eso sería cándido cuando alguien dice, bueno, che, ¿por qué no se unen? Sí, ¿No? claro. ¿Por qué no se unen? Hay una disputa de poder, claro. Como vos decís, esa disputa de poder es en la misma baldosa ideológica, pero es una disputa de poder central, crucial, y no se le puede pedir a los profesionales del poder, Cristina en este caso, que le den llave en mano lo que construyeron a nadie. Entonces, por eso otra vez hablo de cómo se resolvió la interna Menem-Duhalde, cómo se resolvió la interna Kirchner-Duhalde, que fueron las últimas internas importantes que tuvo el peronismo. Después hubo candidatos, pero nadie pudo arrebatarle el poder a Cristina dentro del peronismo. Eso es lo que hoy está pendiente de resolución. Cristina ya demostró, Máximo es Cristina, Máximo es Kirchner, que no van a regalar el poder. Entonces, ahí el desafío es para Kicillof, me parece. Clarísimo. Diego Genud, en Maldita Suerte, buena semana, amigo. Gracias. Gracias, Mati. De 9 a 12, Maldita Suerte. Renovate. 107.3.